Gracias, Señor, por él. Luz, pero... Hicieron la grabación ya. ¿Sí? Luz, apágale el micrófono a todo el mundo ahí para que no se oiga nada. Así mismo. Rivera, ya tú oíste. Todos los micrófonos. Está atenta porque la semana pasada tuvimos un delay. Ya son las 6:02. ¿Cuánta gente tenemos en contacto? Aquí tenemos 4. Somos 4. Vamos a esperar 3 minutos más y arrancamos. Todavía no hay que esperar un momento. 3 minutos más y arrancamos, no podemos. Entonces. Todavía no entran, no entran. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Santo, 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 Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho los cielos y la tierra, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Muy agradecidos estamos, Padre. A veces, Señor, se nos caen los ánimos de seguir con este plan, pero este plan dirigido a los humanos no es inspirado por alma humana, sino por el Espíritu Santo. Este proyecto de salvación, Señor, es suyo y no nuestro. Y su palabra dice, así lo creemos, lo participamos y lo predicamos. El que tenga oído, que oiga. Y no se trata del oído del tímpano, de hueso timpánico, de oreja, de oído medio, eterno o profundo, Señor. Se trata de la necesidad espiritual de entender, comprender y profundizar en su palabra. Así lo entendemos, Señor, porque usted nada humano vino a predicar, nada material nos dejó de herencia. Por eso esa palabra entre nosotros, el que tenga oído que oiga, le damos un valor, un significado, Señor, de entrega absoluta a su plan de salvación. Porque no oímos con los oídos, sino con el Espíritu. No asimilamos con nuestra mente, sino con nuestra conciencia, Señor. No valoramos con nuestros pensamientos, Señor, sino con nuestros corazones. Por eso, Padre mío, el que tenga oído que oiga y se acerque en esta hora a la comunión que todos los sábados hacemos a las 6 de la tarde, para comprender, conocer y saber, Señor, cada día más y más de su plan de salvación. Entiendo, Señor, y comprendo que hasta sus propios discípulos, aquellos 12 que le acompañaron, no fueron capaces de entender la profundidad de su proyecto de salvación. Solo uno de sus discípulos, solo uno de sus profetas, solo uno, Señor, uno solo, entendió a profundidad por un encuentro directo con usted sobre su plan de salvación. Ese fue Pablo, Señor. Ese comprendió desde el principio la razón de ser de su sacrificio. Y con esa inspiración que le puso a Pablo en su corazón, Señor, con ese espíritu que le reveló en un cara a cara, Señor, con esa honra que llevó encima día por día, noche tras noche, le pedimos, Señor, que también nosotros podamos entender la profundidad de su plan de salvación.
No es justo tanto sacrificio sin entendimiento. No es justo tanto precio sin cotizar de nosotros mismos frente al Señor, a este mundo. Pero por eso seguimos luchando, Padre, porque sabemos y comprendemos que no todos estamos en capacidad, Señor, de sumarnos al valor del sacrificio. Por eso, Señor, en esta hora antes de comenzar la clase, yo le pido perdón por mis hermanos. Yo le pido perdón por su iglesia. Yo le pido perdón por su pueblo, Señor. Que el Espíritu Santo redarguya en nosotros, en todos nosotros, que toque, Señor, dándonos inspiración y revelación real del contenido, Señor, de la palabra escrita. Padre, es en el nombre de Jesús que se lo estamos pidiendo. Necesitamos edificarnos cada día más. Necesitamos edificarnos más en el Espíritu. Vivimos en un mundo material, preocupado por lo material, Señor. Preocupado por el mundo que nos rodea sin darnos cuenta que tenemos que ir a un mundo diferente y distinto y que estamos aquí para prepararnos y llegar hasta él. Lo que le hemos dicho que sí, Señor, le pedimos por lo que dicen que no. Lo que nos reunimos para profundizar, Señor, en su palabra, le pedimos por los aéreos en su palabra. Padre, perdone la ignorancia de su pueblo. Perdone el desconocimiento de su pueblo. Señor, cada día más crece en nosotros, más y más y más el árbol material. Padre, que con hachas espirituales desarraigue de nosotros, Señor, ese interés por las cosas del mundo y nos diriges a las cosas celestiales. Padre, se lo estoy implorando en presencia de su Santo Espíritu. Se lo estoy implorando por su pueblo, Señor, por la salvación de los suyos, de lo que usted ha llamado y han dicho que sí a media, de lo que usted ha llamado y han volteado su rostro, de lo que usted ha llamado y caminan con lentitud, Señor, de lo que usted ha llamado y se arrastran con reptiles en el suelo, Señor, de lo que usted ha llamado y se detienen, Señor. Tenga misericordia de ellos y que el Espíritu Santo empuje su espíritu hacia la voz que vino del cielo para reunirnos y decirnos: somos hermanos en el Padre único. Yo me sacrifico por ustedes porque así me lo pidió mi Padre y yo complazco a mi Padre. Y de la misma forma, Señor, que su Hijo amado tuvo complacencia en usted, declarado en su palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también nosotros podamos declarar: ese es Jesús de Nazaret, en el que tenemos la complacencia de saber que no pertenecemos a este mundo, sino al mundo celestial. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por entendernos, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo, por inspirarnos. Gracias por guiarnos. Gracias, Cristo amado. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Amén. No sé cuántos hermanos han estado ya comunicados. Estoy orando para que el Señor produzca un cambio en el reloj sentimental de los hermanos y entiendan que dar 1 hora a la semana al Señor es poco para lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque nosotros vamos a las iglesias, a los cultos, y es como quien asiste a una fiesta donde todos cantan, todos bailan y nadie toca. Vamos a tocar al Señor nosotros aquí hoy. Vamos a recibir ese toque divino del Espíritu Santo. No es posible que en esta clase, que tiene tanta profundidad, la estemos viendo como un culto de media hora, de 1 hora o de 2 horas, sin sentir el toque del Espíritu Santo y la comprensión para mañana, hoy y siempre defender el Evangelio. Señor, misericordia para su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén, amén.
Hoy tenemos un capítulo que es uno de los más largos del Nuevo Testamento. Pero no por largo que es importante, es uno de los capítulos más profundos que tiene la Biblia. No el Nuevo Testamento, la Biblia es el más profundo. Tan profundo que la confusión entre los hermanos es tan grande que tengo obras de eruditos de la palabra que no han encontrado respuesta a las cosas que dice ese capítulo. El Señor en su misericordia contempló mi rodilla doblada y la inclinación de mi cabeza pidiendo revelación. Porque yo quería también salir de esa envoltura que tenía por las prédicas sobre este capítulo. Y yo pensaba también, igual que muchos de ellos, eso fue la educación que recibí. Pero doy gracias al Señor por revelarme el contenido real de estas cosas. Y espero que los hermanos, al oír esto, se edifiquen para que aprendamos a hablar de la resurrección realmente. Comencemos. Un momentito, por favor, no comience. ¿Hay algún hermano que tiene alguna pregunta sobre la resurrección? Tenemos en línea a los hermanos Ezequiel, Juanina, Nena, Laura, Margarita y Deyanira. Esos son los hermanos que están en línea. Tú y yo. Si alguno tiene una pregunta sobre la resurrección, es sumamente interesante para comenzar la clase. Porque en ese capítulo de la resurrección hay más confusión que en un sancocho sin carne. Porque ni es sancocho, ni es cocido, ni es nada. Sino vive hervido. Mira si hay alguna pregunta sobre la resurrección. Que es muy pesado, este capítulo es importantísimo. De hecho, es el corazón de la Biblia, ese capítulo. Y Pablo lo dice, en vano es nuestra fe si no hay resurrección. Amén. A ver si alguno tiene una pregunta. Vamos a dar un minuto, reflexionen, piensen. Ya han oído de la resurrección, cómo es, cómo será, con qué cuerpo nos vamos, con qué cuerpo venimos. Todas esas cosas podemos nosotros ahora enjugarla en esta tarde. Yo tengo una. Suéltala. A veces tú oyes en las iglesias algunos testimonios de personas que han estado en trance para morir y han ido, según ellos, al cielo y han conversado con Dios y Dios la devuelve. ¿Eso tú crees que es posible? Porque si es que Dios dice que la resurrección vamos a hacer todos juntos, tanto los muertos como los vivos, ¿cómo esa persona va a ir primero que nosotros y creo que están nosotros muertos? Explícame. Sí, muy buena pregunta. Déjala ahí. ¿Hay alguien más? Muy buena, Ezequiel. Vamos a contar hasta 30. ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pero yo tengo una. Suéltala entonces. Hace rato. Bueno, yo digo, en la resurrección nosotros no vamos a resucitar en espíritu que va a resucitar, no va a resucitar carne, ¿verdad? O sea, espíritu. Lo que somos es espíritu y así iremos a resucitar. Muy bien. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. Bueno, comenzamos la clase. Vamos con la lectura. A darle respuesta a los hermanos.
Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. La resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Parada 1. La palabra clave en esos versículos es el evangelio que recibisteis, que es el que yo recibí. Cuando usted recibe algo, usted lo acepta, lo hace suyo, es una propiedad de la persona. Si usted no lo recibe, entonces ya no es suyo. Por eso Pablo repite 3 veces ahí la palabra recibisteis, el que yo recibí. O sea, este evangelio es mío. Y si yo lo tengo y dudo de él, entonces yo no tengo fe, porque para recibir el evangelio tiene que ser por medio de la fe. Por eso, forzar a la gente que crea no tiene valor. Porque es como usted le da una cosa y dice, bueno, por presión, bueno, mire, dámelo, ven, está bien. Y cuando usted da la espada, lo echa en el zafacón. A mí no me interesa eso. O lo pone en un rincón. Eso me lo dieron ahí, a mí no me interesa eso. Yo por no pelear, yo por hacerle caso, yo por prestar atención, yo por no incomodar. Entonces usted no lo ha recibido. Usted lo aceptó. Y después que lo acoge, lo bota. Entonces el evangelio hay que recibirlo, hacerlo nuestro. Esas palabras son clave en el idioma. Nosotros tenemos un desconocimiento del valor de la palabra en forma tal que, entendiéndolo entre nosotros, mal comprendemos el idioma. Porque son 2 cosas diferentes. Entonces, Pablo allí está en una expresión de introducción a la resurrección diciéndole: yo le di a ustedes lo que yo recibí y ustedes lo recibieron. No puede haber duda en lo que se ha recibido, porque es de ustedes, ya no es de otro. El evangelio, cuando usted lo acepta, es suyo y no tiene otra salida. Y si es suyo, usted tiene que construir dentro de su espíritu, dentro de su alma, en su corazón, una conciencia de que eso es suyo. Porque Pablo se está refiriendo a aquella frase famosa que repetimos siempre: de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, le dio. Y si usted lo recibió a su Hijo, es suyo. Jesús es nuestro, pero Jesús no es nuestro en el campo espiritual. Jesús es nuestro en el sacrificio. Nosotros somos de Él en el campo espiritual, pero Él es nuestro en el sacrificio. Y nosotros somos del Padre por ese sacrificio de la cruz. Que nosotros pertenecemos al reino celestial viviendo en este mundo. Y ahí sí, somos pertenecientes del reino. Porque Jesús se sacrifica por nosotros. Y cuando yo recibo a Jesús, yo me hago parte del reino. Entonces yo tengo que defender
y comprender a profundidad todas las cosas del reino. Porque de la misma forma que yo sé que en la tierra tengo una constitución, una ley que me impiden, que me ayudan, que me aceleran la vida, que me quitan impuestos, así mismo tiene que ser el campo espiritual. Y Jesús lo dice: no te pido que lo separe de este mundo, sino que lo guarde en él. Porque si nosotros conocemos este mundo de verdad, tenemos que conocer mejor el campo espiritual. Y nos deja en este mundo y no nos separa para que conozcamos el movimiento del mundo material en que vivimos y podamos entender el mundo espiritual entonces. Porque el mundo espiritual tiene reglas de juego muy distintas al mundo material. Por tanto, para comprender el mundo espiritual hay que ir renunciando a las leyes del mundo material. De lo contrario, nosotros nunca podemos ser buenos cristianos. Porque hay que romper con el mundo estando en él para actuar, caminar, comprender y ser celestiales en este planeta. Pero la constitución espiritual es desconocida aún por predicadores. Porque ambicionan más un gran templo, un buen traje, una buena finanza, que un alma arrepentida. Entonces, ahí está la contradicción. Por esa razón, cuando estudiamos la Biblia, nosotros la estamos estudiando desde el punto de vista material, casi con frecuencia. Muchos hermanos se pierden eso. Gloria a Dios por lo que no se han perdido en eso. Pero cuando usted estudia la Biblia desde el punto de vista material, usted se está perdiendo, porque no se hizo para el mundo material, se hizo para doblegar al mundo material y transformarlo al mundo espiritual. Y dar un comportamiento en el mundo espiritual. Por tanto, el modelo de cristiano es aquel que niega el mundo y vive pisando tierra con su cabeza en el cielo. Difícil, muy difícil, pero esa es la obra que el Señor nos pide. Cuando yo estudio la palabra fundamental de las cosas que veo, inmediatamente estoy perdiendo mi tiempo. Porque aunque el Señor aprovecha las cosas materiales que vemos, tocamos, palpamos, vivimos de ella y comemos de ella para edificarnos, no la está usando para construirnos a nosotros un edificio espiritual, sino para que entendamos, un edificio material, sino para que entendamos el edificio espiritual. Hace un paralelismo con una cosa y otra para que podamos entenderlo. Entonces, la palabra que dice Pablo en la introducción, eso ahí, el evangelio que recibisteis, si tú le dijiste al Señor que sí, ya tú recibiste el evangelio. Por tanto, tiene que comprender a profundidad qué fue lo que tú recibiste. Porque de lo contrario, sería como el caso aquel del que le regalan un carro y no sabe manejar. Lo que vas a guardarlo en una marquesina, o que se lo maneje otro. Entonces no es de él, es de quien lo maneja. De hecho, el 95% de los vehículos vienen preparados para que el conductor disfrute más de él que lo que están montados en el vehículo, los pasajeros. Todo está bajo el control del conductor. Entonces, aunque a usted le manejen el vehículo, si usted no sabe manejar, usted está perdido. Quien está cogiendo placer en el vehículo es el que lo está manejando. Ese prende el aire, prende el radio, ese pone los cambios, ese ve el tablero, ese coge las señales, eso lo hace todo. Usted es un simple observador. Y puede hasta cuidar el carro, pero no lo está disfrutando como que lo está manejando. Eso pasa con el evangelio. Si hacemos el evangelio nuestro, tenemos que manejarlo nosotros, desde el punto de vista espiritual. Dice Pablo que el Señor se le presentó a sus discípulos, se le presentó a más de 500 hermanos y por último, como un abortivo, se le presentó a él. Ahí se quedan los predicadores. ¿Cómo dice Pablo eso? Casi todo lo que he escuchado a los predicadores, con muy raras excepciones, no son capaces de expresar cómo se le presentó a él como un abortivo, que se le presentó a los discípulos.
Y hay gente, porque lo escuché, y he discutido eso con ellos, que juran que Jesús resucitó en elemento material. Eso es un anatema contra el Señor. Y dicen incluso que lo tocaron a Jesús. No lo tocó nadie después de la resurrección. Nadie podía tocarlo. No era materia. Y nosotros solo podemos tocar la materia. Por eso cuando dijo Magdalena, no me toques. Yo no he subido al Padre. O sea, no te me pegues, mujer. No te me pegues. Fue donde los discípulos le dijo a Tomás, ¿tú no crees? Mete tu dedo en mi llaga, a ver. Pero no se atrevió a meter el dedo en la llaga. No se atrevió. Entonces, eso nos dice a nosotros que hay una diferencia en la resurrección material y la verdadera resurrección. Continuemos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Santo Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aleluya. Antes he trabajado más que todos ellos. Aleluya. Repite eso, por favor, Luz. Pero He trabajado. por la gracia de Dios Ujú. soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Párate ahí un segundito. No hay parada, pero párate ahí. El Señor está hablando. Pablo le está diciendo que fue un abortivo al Señor, que fue el último, que él no merece ser apóstol, pero el Señor le dio gracia para eso, y comprometido con esa gracia, para responder esa gracia de salvación, él ha trabajado más que todos los discípulos de Jesús. Y la prueba está en todas esas cartas, y la prueba está en el libro de los Hechos. Cuando usted siente que el Señor le llega, cuando usted tiene la gracia del Señor, usted tiene que trabajar para el reino sin haraganería. Lo que está diciendo Pablo ahí es, los otros que estuvieron con él, caminando con él, comiendo con él, bebiendo vino con él, no me alcanzan en gratitud para mi Señor. Mi gratitud es mayor, yo sacrifico mi vida por él, porque él salvó la mía. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de, por agradecimiento al Señor, sumarle un alma al año al Señor? Uno. Revisémonos. Continúa, por favor, escúchame, que no había parada ahí, pero el Espíritu me frenó. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Sigue. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Parada. Se están dando cuenta por qué el celo del concilio de Jerusalén y de los judíos en términos generales contra Pablo. Un hombre que hizo, con la gracia que recibió, un proyecto de trabajo. Como lo dice él, no yo, sino la gracia del Señor. Pero es que a ningún cristiano le falta la gracia del Señor. Es por su gracia que somos salvos. De que usted confiesa al Señor, usted tiene la misma gracia que recibió Pablo. ¿Y por qué él puede decir eso? Porque tiene un corazón agradecido frente al Señor. Me perdonaste a pesar de ser un perseguidor de la iglesia. Me revelaste a pesar de ser un perseguidor tuyo. Hoy
yo por tu gracia me dedico a tu obra. Todo cristiano, todo ser que confiesa a Cristo Jesús como un Salvador, recibe la gracia del Señor. Ahora, ¿qué hace con la gracia? La guarda, y después hablamos de eso. Lo dice para pavonearse. No, mi hermano, no. No. Estamos mal. La gracia se recibe y hay que tener gratitud por la gracia. Y esa gratitud nos exige que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, seamos agradecidos con el Señor y por tanto, predicadores del plan de salvación. No hay que ser profeta, no hay que ser apóstol, no hay que ser pastor, no hay que ser sacerdote. Hay que ser agradecido. La obra no es de los pastores ni de los sacerdotes, no es de los profetas. La obra no es de los que hablan en lengua. La obra es de los que son agradecidos. Por eso habrán sorpresa en el reino. En el cielo van a haber sorpresa. ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque lo único que el Señor no puede es agradecerse a sí mismo. Somos nosotros que tenemos que agradecerle. Y el mejor ejemplo está en los 10 leprosos. Sana 10 leprosos. Se van. Solo uno se devuelve cuando se siente sano. Señor, vine a darte la gracia. Y no eran 10 ustedes. ¿Dónde están los otros 9? Gratitud. ¿En qué lugar te sitúa? ¿En ese que se devolvió o en los 9 que siguieron su vida normal? ¿Dónde nos situamos? ¿Para dónde caminamos? Gratitud. Gratitud es la palabra que brota de un corazón que ama al Señor. Por eso el amor está primero que de todos los dones. El primero es el amor. Porque es el que empuja la gratitud. Es el que empuja la transformación humana. Es el que empuja a trabajar por el Señor. Gratitud. Gratitud, hermanas y hermanos. Gratitud. Continuemos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Falsos? Testigos de Dios. Somos falsos. Si no entendemos lo que es la resurrección, somos falsos. Sigue. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Parada. Vamos a entender esto. Señor, contrólame, por favor. Vamos a entender esto. Recordemos que esa carta está escrita a los Corintios, número 1. Recordemos a Pablo en Grecia, en el Areópago. ¿Lo recuerdan que entró y dijo, en todo veo que son muy religiosos? Y yo quiero hablarles del Dios desconocido que tenían allí. Cuando Pablo estuvo hablando allí, lo estuvieron oyendo muy bien, todo muy bien, hasta que dijo, y resucitó de los muertos. Ahí inmediatamente le cayeron encima, para afuera de aquí. Te vas de aquí, loco viejo. ¿De qué tú estás hablando? Lo sacaron de ahí. Recuerden además, entonces, que la cultura griega no cree en la resurrección y estamos en una ciudad griega, Corintio. Entonces, de formación primaria,
ellos, aún en el Evangelio, no creen en resurrección, porque tienen una formación anti-resurrección. Pero además de eso, Pablo tiene en la iglesia de Corinto algunos judíos. Y entre los judíos hay grupos que no creen en la resurrección, como los saduceos. Recordemos cuando Pablo está frente al rey Usías, que está rodeado, y para poderse canjear el apoyo de un grupo de los que estaban allí, habla de la resurrección e inmediatamente los fariseos apoyan a Pablo, que saben que la resurrección existe, creen en la resurrección, creen en los ángeles, pero los saduceos no creen en eso. Y Pablo divide inmediatamente la sala de audiencia en dos grupos, lo que significa que tenemos que entender también que los corintios estaban sometidos a dos fuegos cruzados. Uno de la formación griega, el otro de la formación judía, por parte de los saduceos. Entonces, allí se cruzan ellos, entonces hay que entender la confusión que podían tener en esos tiempos, porque como le dije en la clase pasada, no había nada escrito, todo era verbal. Cuando Pablo predicaba, era verbal. Entonces, esa es la confusión que ellos tienen, pero Pablo dice, pero ya ustedes lo recibieron, ya yo le hablé de eso. Si ustedes recibieron lo que yo le dije, no pueden tener duda, porque ya yo le dije de eso. No puede haber duda en eso. Entonces, ahí es que Pablo fundamenta justamente esa parte de la carta, en que ya él le habló de la resurrección, y le habló de la resurrección para no se dejaran confundir de los saduceos, ni se dejaran confundir de los griegos, y mucho menos los romanos, que tampoco creían en eso. O sea, eso hay que entenderlo. Esa debilidad espiritual entre ellos hay que entenderla desde el punto de vista de formación social. Continuemos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto... Perdón, un momentito, Luz. Repíteme eso otra. Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo? Primicias Primicia de los primicia que durmieron. de los que durmieron. Primicia. El único que resucitó primero fue Cristo. ¿Está oyendo, hermano Ezequiel? La primicia es de Cristo. Cristo es el primero que resucitó. Cristo fue el primero que resucitó. Recuerden esa palabra que vamos a meterlo más en lleno más adelante. Continuemos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Parada. Ahí tienen. Pablo está haciendo gala del Génesis con Adán. Entiendo perfectamente la posición de Pablo en ese momento, hablando de un hombre, pero está hablando del género humano, ¿eh? Este es el género humano, no de Adán, del género humano. Como el género humano pecó, vino un humano a darle salvación. O sea, se hizo hombre. Repito, se hizo hombre. No era un hombre. El género humano fue quien pecó. Y el Señor coge su verbo divino, su Hijo, y lo hace un ser humano para traernos salvación. Pero esa salvación comienza con Él, en la primicia, perdón, de la resurrección. Esa resurrección comienza con Él. Es Jesús, el primer, hasta hoy, el único resucitado. Es Jesús, la primicia de la resurrección. ¿Por qué le digo esto? Sigue, por favor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su Aleluya. venida. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Luego, los que son de Cristo en su venida. La primicia es Cristo y luego los que son de Cristo cuando vuelva el Señor. O sea, hasta el día de hoy nadie ha resucitado. Solo Cristo Jesús. Ni antes ni después. Cristo es la primicia. No hay en el Antiguo Testamento ninguna resurrección. Mentira de quien lo diga. La primicia es Cristo. Y es un anatema decir que hay resurrección en el Antiguo Testamento. Y es un anatema decir que alguien resucitó. Cristo primero y después lo que son de él. Cuando él venga. Repíteme el versículo que da bueno para bailarlo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. En su venida. Les voy a explicar ahorita cuál es la diferencia entre resurrección y lo que se predica. Sigue. A ver si aparece otro. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Cuando venga Cristo, lo primero que va a hacer es resucitar los que son de él. Entonces, después de eso, se va a cumplir ese último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis. No quiero meter mucho en esa parte, pero vamos a coger la parte de la resurrección. Ustedes me dirán, Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, no puede ser primicia Jesús. Él resucitó a Lázaro. Resucitó el hijo de la viuda. La viuda de Saré también lo resucitó en el Antiguo Testamento. Está, por eso lo cité en el Antiguo Testamento. Esas no son resurrecciones. Esas son vivificaciones. Volver a la vida material. Vivificación, no resurrección. Vivificación es dar vida a la materia. Resurrección no tiene nada que ver con la materia. Es todo espiritual y lo está diciendo Pablo ahí. Cuando él venga, resucitarán los muertos primero y nosotros caemos atrás. ¿Y usted cree que usted va a ver los muertos saliendo del cementerio? Eso dice que es un abrir y cerrar de ojos, un abrir y cerrar de ojos. Usted no lo va a ver. Lo que usted va a ver es un conjunto de elementos espirituales. El Señor no tiene nada que resucitarle a la materia. La resurrección no es para la materia, es para los creyentes en Él, para la vida eterna, en la condición celestial. Tenemos que dejarnos de pensar en bobería. Pude escuchar preguntas, estudiando y buscando en todo esto. Estuve escuchando
Pregunta como, ¿y la gente que se quema y se convierte en ceniza, cómo va a resucitar? Y lo que se comen los peces y luego son evacuados por los peces, ¿cómo va a resucitar? No pudieron darle respuesta, comenzaron a dar vuelta como un trompo. Mire, el Señor no va a hacer un ensamblaje material. El Señor no va a ensamblar ni átomos, ni moléculas, ni células, ni protones, ni neutrones, ni energía, ni nada parecido. No es un ensamblaje. Es una transformación del ser humano. Que más adelante Pablo compara con una semilla. Es algo totalmente diferente. El hermano del que él preguntaba, de esa gente que está muerto y ve y que siente. Hermano Ezequiel, si el cerebro está funcionando, no están muertos. Pueden recibir mensaje en ese momento porque están justamente como si fuera un ayuno prolongado. Están en un éxtasis. Un éxtasis. Y pueden ver todo. Todo eso es verdad. Pueden sentirlo y verlo. Pero no han resucitado. Están en éxtasis. Que es una cosa diferente a la resurrección. Lo material no tiene que ver con resurrección. Cuando el Señor levantó a Lázaro, Lázaro se volvió a morir. No se fue con él. Él no dijo, Señor, ¿me va a dejar en este mundo? ¿Me voy contigo en esa nube? No, lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque esas son vivificaciones, no resurrección. Son términos muy diferentes. Nosotros tenemos una matita aquí de hierba que se llama morir vivir. Donde la matita cuando usted le toca se contrae. Y si se murió y de repente vuelve y sale, se llama morir vivir. Muere y vive, pero no resucita. Una cosa es el ensamblaje material, no tiene nada que ver el ensamblaje material. Lo que el Señor no va a hacer no es un ensamblaje material. No es un ajedrez que va como un juego esto de pego, poniendo piezas y quitando piezas. No es eso. El Señor no es arquitecto material. Es el arquitecto del universo, por tanto tiene más poder que eso. Y la ciencia está perdida buscando por dónde entrarle. De hecho, todavía se está hablando, mejor dicho, ahora se está hablando, de que hay una materia oscura en el universo. Una materia oscura que no se ve, que no la pueden ver. Pero el que no la ve, la visión humana. Porque esa materia oscura no comparte, no participa, no permite que la luz interactúe con ella. No hay interacción entre la luz y esa materia. O sea que todavía hay cosas en el universo material que nosotros desconocemos. Jesús no resucitó como una luz. Eso no es verdad. Parecía una luz. Y la mejor prueba de todo esto, se lo digo ahora y se lo voy a repetir ahorita, es cuando Jesús resucita, que va donde están los discípulos trancados, cobardes, llenos de miedo, dice muy clara la cita bíblica, que tenían muy bien cerrada la puerta por el temor que tenían. Y Jesús atravesó los muros y entró. La luz no atraviesa muros. Cuando la luz le da un muro, hace sombra, pero no la atraviesa. Luego, camino a Emaús, dos discípulos, se le presenta a dos de sus discípulos. Comienza a caminar con ellos, habla con ellos, camina con ellos, llegan al portal donde van, al hotel donde van a estar. Se sienta con ellos, seguro siguió conversando hasta ir a la mesa a comer con ellos. Y cuando se sientan a comer, le ven las llagas. ¡Oh! No lo conocían, caminaron con él kilómetros y no lo conocían porque no podían conocerlo, porque Jesús no se daba a conocer, porque era celestial. Si se quiere decir luz, hay que decir luz celestial, no material, porque la luz que nosotros conocemos es materia. Esa luz que nosotros conocemos es material. Y como es luz material, así no va a resultar nadie, porque eso es materia. Porque hay muchas formas de materia. Y pensamos que materia es solamente la carne nuestra, la piedra, los árboles. No.
Hay materia gaseosa, hay materia de luz, hay materia de agua, hay materia de todo tipo. Pero ninguna de esa materia entra en el plan de la resurrección. Entra en el plan de la vivificación, pero no de resurrección. Y Pablo lo va a explicar ahorita muy bien. Entonces, la resurrección de Jesús, yo mismo pensaba que era una luz. No, ni siquiera es una luz. Es que si no conocemos el reino celestial, no podemos conocer lo que habitan allí. ¿Qué es lo que hay en ese mundo? No podemos conocerlo. No podemos entenderlo. Todavía lo conocemos y no podemos entenderlo. Usted habla de que calle de oro, bobería. ¿Qué calle de oro? Ni que nada. En el cielo no hay calle de oro. Esa es una figura para decir que son cosas brillantes de valor. El oro es un material, es un mineral. Y agua cristalina. Eso es mentira, no es agua cristalina. Esas son figuras literarias para darnos a entender a nosotros nuestro mundo material, que es pobrísimo, la riqueza del mundo espiritual que no podemos entenderla todavía. Esos son elementos que se usan para la edificación, pero no para la realización de la obra del Señor. Entonces la espiritualidad nosotros no la conocemos. Y no pensemos nunca que el Señor va a hacer un ensamblaje de materia. Nunca lo va a hacer. La resurrección no tiene que ver con ensamblaje material, sino con la última etapa de la vida del ser humano, que es la vida espiritual. Continuemos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Un momentito ahí, Lu, porque ese capítulo es muy largo. Eso de que se bautizan por los muertos. Acuérdense que se hablaba también en esa época, como hablamos nosotros ahora, de la visita de Nicodemos a Jesús, que le dijo que nacer del agua y del espíritu. Entonces, ellos confundían el bautizo con un elemento que tenía que ver con el perdón de pecado y con la resurrección de los muertos. Esa es la confusión que había en esa época. Ellos entendían, bueno, el que se bautiza no tiene pecado y va a tener resurrección porque ha declarado a Jesús como su Salvador. Entonces, como yo tengo una serie de muertos, yo me voy a bautizar en nombre de esos muertos para que también resuciten. Esa es la confusión que había ahí. No es ninguna otra. Que vi mucha gente patinando con eso. O escuché y leí. Sigue. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Párate ahí, Luz, párate ahí. Parada. Sí, hay una parada ahí, ¿no? Así Mira, es. algunos, oye, te escribiendo la carta a la iglesia, y le está diciendo, algunos no conocen a Dios. Eso no pasa hoy en día a nosotros, a todos los niveles de los creyentes. Creemos, pero no conocemos a Dios. Si lo conociésemos de verdad, este mundo fuera diferente. Pero no conocemos a Dios. Creemos conocerlo, pero no le conocemos. Conocer a Dios es una transformación tan grande y tan elevada que casi es imposible para los seres humanos. Se puede conocer a Dios,
pero no como lo conocemos nosotros. Sí, yo conozco de Dios, yo conozco a Dios. Hay gente que me dice a mí, yo he leído la Biblia tantas veces, yo conozco a Dios muy bien. Preséntalo, preséntalo. Dime cuáles son sus facultades como Dios, cuáles son sus beneficios como Dios para nosotros. Si tú conoces a Dios, ¿por qué no te comportas como Él pide que te comportes? Si tú conoces a Dios, ¿por qué no dice Padre y te comportas como hijo de Él? Si en verdad lo conoces. Por eso dice Pablo, algunos de ustedes no conocen a Dios para perjuicio de ustedes. O sea, dentro del Evangelio hay gente que no conoce a Dios. Y camina y habla duro y va a la iglesia, pero no conoce a Dios. Porque conocer a Dios significa transformación. Nadie sigue igual después de conocer a Dios. No puede ser. Nadie sigue igual. Hay una transformación. Porque el que conoce a Dios inmediatamente se transforma. Continuemos ahora con la siembra de Pablo ahora. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Parado. Ahí tienen. Hay muchos tipos de carne. Carne de peces, carne de marisco, carne de bestia, carne de ave, carne humana. Son carne y no es la misma carne. Pero también dice Pablo ahí, muy claro, hay muchos tipos de árboles y semillas. Lo que significa es lo siguiente. Cuando usted siembra algo, usted siembra una mata de maíz, por no hablar de trigo, usted no se produce el trigo, usted siembra un grano de maíz y de la tierra no sale mucha mazorca que maíz. Sale una cosa muy diferente al grano de maíz, totalmente diferente. ¿Que sale del maíz? Sí, pero no es el maíz. Eso pasa con la resurrección. Que somos nosotros en espíritu, pero no somos nosotros en materia. Eso es lo que Pablo está diciendo, que hay fuerzas materiales y espirituales. Y la resurrección es la espiritual, la celestial. Es algo celestial. No vamos a resucitar igual, no es un ensamblaje de carne que va a ser el Señor. No como un ajedrez para organizarlo de nuevo. Todo eso se quedó perdido en la materia. Lo que se salva es el espíritu del ser humano. Y lo que nace de nosotros cuando morimos es ese espíritu que sale. Eso es lo que Pablo está diciendo. La raíz, el granito de maíz, tarda 1 semana, 2 semanas en salir. Pero cuando nosotros, y para salir de ese ramo de ahí, muere el grano de maíz, muere el grano de habichuela, muere el grano de lenteja, muere el grano de garbanzo, muere el grano de arroz, todos mueren. Entonces ahí sale algo nuevo. Entonces cuando nosotros muramos, va a salir algo nuevo, totalmente nuevo de nosotros, que aún no lo conocemos. Lo tenemos, pero no lo conocemos. Por eso dice Pablo, algunos no conocen a Dios, o sea, no saben cómo está la naturaleza creada por Dios. Y la naturaleza material se puede coger para comparar a la naturaleza espiritual, pero no son iguales. De nosotros, si somos el grano de maíz, saldrá un árbol nuevo, pero nunca un maíz nuevo, sino un árbol nuevo. ¿Va el Señor a vivificar la carne del animal? Si va a resucitar la carne humana, ¿va a resucitar toda carne? Porque Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces va a tener que resucitar los peces, las aves, la vaca, los caballos, los cangrejos, todo va a tener que resucitarlo.
Pero no es así. No es así. Lo que resucita es esa parte última que dice Pablo, la parte celestial nuestra, la parte que es el soplo del Señor. Esa parte que en el Génesis dice, y sopló Dios. Esa parte no es nuestra. Esa imagen de Dios construyendo al hombre con cosas materiales del polvo de la tierra y de repente sopló. Ese soplo es el que se va con él. Ese es el soplo de vida. No es otra cosa. Y cuando dimos el Génesis le expliqué eso muy bien. El Señor sopló y le dio vida a un montón de polvo de la tierra. Pero polvo eres y en polvo te convertirás. Volverás a ser polvo, pero no polvo eres y vida tendrás. No. Polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que va a salir de ti, y es lo hermoso del Evangelio, como cuando se escribió el Génesis tantos años antes de que hubiera concepto de ciencia, esa inspiración divina con esa lógica tremenda sopló. El soplo no se ve, se siente, pero no se ve ni se toca. Eso es lo que va a resucitar de nosotros. Ese soplo de vida que no nos pertenece, que es del Señor. El resto pertenece a la tierra. El soplo del Señor es el que se va. ¿Cómo se va? Necio, dice Pablo. Siempre un grano de trigo y no te nace una espiga de trigo, te nace una mata para dar espiga, pero no una espiga de trigo. O sea, en todo lo que muere, es lo que Pablo quiere decir. En todo lo que muere, dice Pablo, hay una transformación de vida, de muerte a vida, pero una vida totalmente diferente. Nadie vuelve a ser lo que era después que muere. Por tanto, en la resurrección no hay ensamblaje de células, moléculas, de átomos, de fibra, de hueso, de sangre, nada de eso. Por eso yo tenía mis temores con la incineración de los cadáveres. Pero después que el Señor en esta semana me ha trabajado con esto, no, pero entonces los espíritus no se queman. Esa materia se lanza al mar, mucha gente se lanza en materia al mar. Los espíritus no se queman. Y lo que va a resucitar es el espíritu nuestro. Ahora, ¿en dónde está ese espíritu cuando nosotros morimos? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero dice Pablo, los muertos resucitarán primero. O sea, el espíritu de los muertos va a vivificarse primero, va a surgir de nuevo primero y luego lo que estemos vivos. Pero eso no se hace así, de que dame verlo. Oh, mira, en el cementerio Máximo Gómez han surgido. No, mi hermano, no seas tonto. No seas tonta, mi hermana. Cuando es usado no hay tiempo para pensar. Cuando es usado no hay tiempo para mirar. Cuando es usado no hay tiempo para nada. Para nada. Para nada, porque el tiempo se congela ahí mismo. Para todo lo viviente. Por eso dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es mucho tiempo. Es lo que dice Pablo, mucho tiempo, es abrir y cerrar de ojos mucho tiempo. Porque el Señor va a frenar el tiempo, lo va a congelar cuando suceda. Porque a partir de ahí lo que viene es el cumplimiento de su palabra final. De coger y encarcelar y transformar al demonio, al encarcelarlo, destruirlo. Y poner bajo sus pies, bajo el letrado de sus pies, a su enemigo, dice el Señor, que lo va a hacer. O sea, lo va a someter definitivamente. Y nosotros eso sí lo veremos. Porque eso será después de, primero nosotros. Ninguno va a ver nada del Apocalipsis, de lo que dan en Cristo. Estoy hablando de los que conocen a Dios. Eso no va a ver el Apocalipsis. Eso se le está diciendo lo que va a pasar. Nosotros no sufriremos del Apocalipsis. Solo sufrirán los que no han creído. Continuemos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas.
pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y se resucitará en en incorrupción. incorrupción. No puede haber resurrección de carne porque la carne se corrompe, se pudre, se daña, todo material se daña. Lo que va a resucitar no se va a dañar nunca jamás. Nunca jamás. Se siembra en corrupción. En la resurrección no puede haber corrupción, todo queda limpio. Eso es lo que dice, no sé, yo entendí bien, léelo otra vez, yo lo entendí bien. Se siembra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En incorrupción, algo que no se corrompe, que no se daña. Eso no me lo inventé yo, esa es la palabra de Dios que lo dice. No tengáis temor después de muerto, que el cuerpo se pierde. Lo que se salva es lo incorruptible, que es el alma, que es el soplo del Señor. Él viene a buscar su soplo. Continuemos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Wow. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Están oyendo eso? Más claro, ahí no puede cantar un gallo. Es que tanta vuelta le dan a eso. ¿Y cómo vamos a resucitar? Hoy no lo está diciendo eso clarito ya. Ah, es que no manejamos el idioma, porque por encima de nosotros está la mala interpretación de la Biblia que nos han enseñado siglo tras siglo, con desconocimiento idiomático. En esto me mandó la hermana Yanira un estudio que se hizo sobre elementos cognitivos del ser humano que se pierde cada día más y más. No tenemos capacidad de pensamiento, nos están arrebatando la capacidad mental de ver, de analizar, de comprender, de escudriñar, nos están quitando el conocimiento del camino. Ese es el plan del demonio. Hacer de nosotros robóticos, piezas de lo que manejan el mundo. Entonces, el cristiano es el único que tiene el poder de renunciar a todo eso y destruirlo incluso. No para reventar un celular. No, no para eso, no. Sino destruirlo. Esa capacidad cognitiva del ser humano se está perdiendo. Y si hay gente que dice que se ha perdido en un 40%, en un 40%, ¿entienden ahora por qué la mala educación que rige el mundo? Porque se está perdiendo la capacidad cognitiva, que es lo que Pablo está exigiendo, que tenemos que entenderlo. Eso está clarísimo. Está claro. No sé por qué se pierden predicando eso o hablando de eso. No vamos a resucitar en carne. Hay muchos tipos de carne y ninguna de ellas va a resucitar. Hay muchos tipos de semillas y ninguna va a resucitar. Es en espíritu. Y cuando hablo que no va a resucitar nada material, hablo de la luz también. Que hay gente que dice que Jesús era una luz. No, no era una luz. Era una luz celestial. Le llamamos luz porque no tenemos con qué compararlo. Era un astro celestial. Un astro celestial. No tenemos otra cosa con qué compararlo porque estamos limitados en el conocimiento espiritual. Continuemos. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Vivificante. Se queda vida. Sigue. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Para ¿Están entendiendo todo eso? Después de toda esta explicación, pueden entenderlo. Primero se es materia como ser humano. Como ser humano primero somos materia. Pero cuando Cristo viene a nosotros, nos separa de la materia y nos hace como Él. Primero parecemos a todos los hombres, luego ese primer modelo de hombre, que es como debe decirse, no el primer hombre, ese primer modelo de hombre lo representamos todos nosotros, somos Adanes. Somos Eva y Adán todos nosotros. Ahora, el segundo hombre, que se hizo hombre, cuando era hombre se hizo hombre, es el modelo que va al reino. Ese fue el que vino, lo que quiere decir Pablo, ese que vino del cielo, que es celestial, vino del cielo, volvió a ser celestial, volvió al cielo, para darle un ejemplo de lo que nos espera a nosotros. Vino celestial y se fue celestial y vivió como hombre. Vivió con el modelo primario, pero se fue con el modelo secundario, espiritual. Y esto de primario y secundario, no porque Cristo está en segundo lugar, sino que es el modelo de la resurrección. Primero somos carne. Y para resucitar seguimos siendo carne, podrida, dañada, lo que se ve es el espíritu con él. El modelo que Pablo está diciendo es justamente, él es el ejemplo, la primicia. Tenía Jesucristo cabeza, ojo, nariz, boca, oreja, pelo, torso, pierna, brazo, dedo, hígado, riñones, vasos capilares. Tenía de todo como un ser humano. Nada de eso resucitó. Absolutamente nada de eso resucitó. Se fue el ente espiritual que había en él. Esa es la verdadera resurrección. Y si eso no es así, en vano es nuestra creencia entonces. Eso dice Pablo. Pero es así. Nada de eso resucitó. Jesús comía, orinaba, evacuaba, sudaba. Pero no hay nada de eso en la resurrección. Porque no es un elemento material lo que resucita. El que se fue en resurrección fue el que vino a engendrarse en el vientre de María. El Espíritu. El Espíritu. Esto parece un juego filosófico, pero no puede ser una filosofía porque fue una realidad. Como dice Pablo, yo mismo soy un abortivo porque perseguí a la iglesia y de repente a quien estoy persiguiendo se me presentó a mí. Es verdad, yo lo vi y me sigue dirigiendo. Yo lo vi. Por eso doy el testimonio, porque no es una filosofía. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es un estilo de vida esperando al Señor. Es el estilo de vida que nos lleva a la resurrección. El cristianismo es el estilo de vida que nos lleva al reino celestial a través de Cristo Jesús. Esto no es teórico ni filosófico. Es una realidad a los que creen. Continuemos. Y así hemos traído la imagen del terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aleluya. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces no hay ensamblaje. Aleluya. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primero, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, Ante. creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano. no es en vano. Palabra de Dios. Amén. No hay más nada que agregar ahí. Más nada hay que agregar ahí. Todo está explicado. Todo debe ser sabido. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos arriba. Pregunta. Amén. Intervenciones. Ezequiel tiene una pregunta. Dame un segundito. Ezequiel, ¿dónde estás? Quítale la mordaza al micrófono de él. Sí. Aleluya. Bueno, ¿Se entro oye? yo. Ah, Sí, adelante. Es que esto no Adelante. ¿se oye? Sí. Sí, sí, se Hermano, sí, oye. mi hermano, Mira, escucho. ahí tengo dos preguntas. Cuando Pablo dice que subió al tercer cielo y que vio cosas que no lo puede explicar, fue en el espíritu, no fue resurrección, nada que se pueda de eso. Y la otra es, ¿por qué a Jesucristo lo sepultan en cuerpo y cuando van a la tumba está vacía? ¿Dónde se fue el cuerpo? Ok, La tumba está vacía. ok. Oye, la primera es de Pablo. Pablo entró, fue una pedrea que le dieron en Éfeso, creo que fue que le dieron una pedrea y lo tuvieron por muerto. Ajá. Y lo levantaron los hermanos y se lo llevaron. Ahí fue que él vio el tercer cielo. Es un estado de éxtasis, de la inconsciencia. Cuando la persona está golpeada, yo como médico de emergencia que tuve que trabajar mucho con un trauma de cráneo, mirarlo de frente y cuidarlo y atenderlo junto con los neurocirujanos, puedo decirte que hay personas inconscientemente que hasta hablan de su pasado. Se hacen comunicación y llaman gente, llaman personas. ¿A quiénes llaman? A las personas que tienen más entrada en su mente, las que están más cerca de su vida, de su corazón. Hay gente que llama a su madre, hasta habla con ellos, o su hijo, su hermano, hablan con ellos. Inconsciente, es el estado de éxtasis postraumático. Lo del cuerpo de Jesucristo tenía que desaparecer, hermano Ezequiel. Porque Jesús no podía resucitar dejando su cuerpo ahí porque no le iban a creer. Iban a pensar que era un ángel que estaba caminando. Un ángel de luz. De hecho, la palabra aparece mucho el ángel del Señor. No van a confundir con eso. Él no es el ángel del Señor, ese es el Hijo del Señor. El Hijo del Padre Celestial. Por eso desaparece por completo ese cuerpo. Porque ese cuerpo, aún siendo material, no tenía los componentes de un cuerpo material. Porque para ser un ser humano necesita un espermatozoide de hombre que Jesús no tenía y un óvulo de mujer que Jesús tampoco tenía. Porque María lo dijo, no conozco varón. ¿Cómo me van a preñar? De virtudes la preñaron. Entonces ese cuerpo, por eso dice, se hizo. No hicieron José y María, no, se hizo hombre. Eso tenía que desaparecer por obligación. De lo contrario, no iban a creer en la resurrección nunca, sino en visiones.
Y para que no creyeran en visiones, Jesús hizo cosas del mundo material, como esa decirle a Tomás, ven, dame tu dedo, mételo en mi llaga, ven. O sentarse a comer con los hermanos de Maú, sentarse a comer con ellos, o dejarle un pescado a la orilla de la playa a Pedro, en los últimos capítulos del libro de San Juan. Un evento material, para que vean en realidad que había resurrección. De lo contrario, aún así no lo creen todavía. Y los mismos discípulos no lo creían, aún así. Viviendo con ellos en el mundo material después de la resurrección, no lo creían. Entonces, imagínate tú si dejas el cuerpo ahí. ¿Qué hubiera pasado? No le creen, porque ese cuerpo no pertenecía a la tierra, estaba en la tierra. Se hizo hombre, pero no era hombre. No era un ser humano. Era Dios hecho hombre para enseñarnos a nosotros a vivir en la carne, para enseñarnos a buscarle al Señor. No sé si me ha entendido o necesita algún toquecito más. No, está bien así. Está bien. Salud espiritual. Gracias, para ti, gracias. hermano. Doctor, Dígame todo. siempre he creído en eso, que la resurrección es espiritual, que iremos a ser tan espiritual como son los ángeles. Y la verdad que lo felicito y nos debemos felicitar todos, porque las enseñanzas que hemos recibido hoy son unas enseñanzas muy lindas, preciosas. Este capítulo ha sido muy lindo. El año pasado murió mi mamá y yo estaba con mi madre sola en una habitación, en su habitación. Y así mismo como Dios sopló el espíritu, ¿verdad? Así yo la vi cuando ella murió, ella expiró, o sea, ahí salió el espíritu, no se ve, yo no pude ver espíritu, pero yo sé que ahí salió el espíritu, se quedó la carne y el espíritu se fue donde tenía que ir. Bueno, así es, pero vamos a felicitar, sino a dar gracias al Señor, porque el Espíritu Santo está con nosotros en esta tarde. Amén. El Espíritu Santo es quien inspira y nos dirige y toca los corazones y redarguye. Nosotros somos un instrumento, esta lengua es de Él, le pertenece a Él. Pues ya no puede hacerse hombre otra vez. Alabado sea, porque la verdad Entonces usa que los hombres. una clase preciosa. Amén. ¿Alguien más? Josefina, adelante. Y mi hermana. Respecto a eso que Nazaret estaba explicando sobre el éxtasis, yo pude presenciar eso también un día antes de mi mamá morir, que en un momento estábamos mi hermana Mercedes y yo con ella como a eso de las 3:30 de la mañana, y ella hacía un quejido y ponía la mano así derecha, ya casi al final de su vida. Entonces nosotros le pusimos la mano y le preguntamos qué pasaba, y ella dice que su mamá la estaba llamando y quería tomarla de la mano. Entonces nosotros pudimos ver en ese momento eso que dice Nazaret, que parece ser que en ese momento ya final de la persona, cuando es muy enferma con esa situación, ella dice que su mamá podía verla y que la estaba llamando. Entonces Sí. yo pienso que eso es una especie de éxtasis. Es un Y éxtasis además, espiritual. y además decirle que sí, que me siento muy contenta por la participación en estas enseñanzas. Yo sé que solamente el Espíritu Santo ha podido guiar al doctor Nazaret. Corroboro con todo y me siento muy contenta porque cuando nosotros aclaramos situaciones espirituales que solamente con el Espíritu Santo se pueden discernir. Así que Amén. Así gracias, es. doctor Nazaret. La gloria Estamos del muy, Señor. muy, muy de acuerdo y que Dios le siga usando. Amén. Para la gloria de su nombre. Amén. Adelante de ella. Bueno, igual muy identificada con las explicaciones.
que se han presentado en este capítulo. Creo que está bastante claro y me parece que la cuestión a veces de no poder comprender, en algunos casos sabemos que se da este tema de la resurrección, incluso en personas con mucha experiencia y mucha lectura de la Biblia. Tiene que ver con eso que decíamos. Pablo tiene un lenguaje muy hermoso. Riquísimo. Son palabras muy hermosas y además parecería que está diciendo lo mismo en varias partes, pero no es lo mismo, está enriqueciendo. Hay metáforas y tiene esto que ver con lo que hemos visto desde el inicio, la forma en que está escrita. No es un capítulo tan asequible para todo tipo de personas. Creo que hay dos elementos que son importantes, sobre todo en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Una es la posibilidad, la primera es estar en el Señor, definitivamente. La primera parte es la conexión, dejarse usar por el Espíritu Santo. Y la segunda tiene que ver también con la posibilidad de reflexionar y entender los significados y la forma en que está escrito. Y creo que a veces esos dos elementos no se combinan o no se dan siempre. Y a veces se presentan explicaciones distorsionadas, vamos a decir, no intencionada, pero sí no muy clara ni precisa sobre el tema de la resurrección. Para la ciencia es muy difícil entender que somos materia y espíritu y le llaman de otra manera. Escuchaba el otro día a un psiquiatra decir, la vida se termina, creo que se lo comenté a Nazaret, cuando la gente se muere, lo que queda es un desecho humano, eso es desecho. Entonces no logran entender el valor que tiene ese momento de separación del espíritu de la materia. Es cierto, la materia se corrompe, se transforma, se destruye, pero lo que vale y lo que es finalmente la fase final de todo creyente, de toda persona que ha llevado como estilo de vida, como se ha dicho aquí claramente, el ser cristiano. Es precisamente esa vida en el reino celestial. Entonces creo que son elementos que a veces se hace complejo a ciertos niveles comprender, pero aquí ha quedado sumamente claro y pienso que ser multiplicadores de esta claridad con la que se ha desarrollado el tema, creo que es el deber nuestro. Amén. Déjame decir un asunto con relación a la ciencia. La arrogancia de los científicos es el resultado de su propia ignorancia. Así mismo. El que tiene conocimiento real no es arrogante. Lo Sí. explica y lo detalla. Es tan arrogante esto que lo leo ahorita de la materia oscura, que no es oscura. Se le dice oscura porque los ojos humanos no la ven y todavía no saben de qué está compuesta en el siglo XXI. Todavía no saben de qué está compuesta. Dice, un 75% del universo es materia negra. ¿Pero qué es materia negra? A una cosa que no permite que la luz le llegue. No comparte con la luz. No es compatible con la luz. Pero no saben lo que es todavía en el siglo XXI. Sí, sí, tantas cosas que nos llevan a entender que el hecho de que la ciencia no acepte algo como cierto no tiene ningún valor para nosotros, porque sencillamente los creyentes, sencillamente la ciencia no acepta lo que no puede demostrar por medios materiales. ¿Y quién creó la ciencia? Finalmente. Que la arrogancia es la derrota de la ignorancia. Así es. Amén. ¿Quién más? Entonces, Nazaret, esa materia negra, de lo que hablamos del agujero negro, es parte de eso. ¿De lo que hablamos? El agujero negro. Sí, esa es la que forma agujero negro. Esa es parte de esa materia. Que no es nada oscuro, es que el ser humano no la ve, sus ojos no están capacitados para verla.
Gracias. Adivine, están buscando a ver si aparece un adivino. ¿Quién más? Yo quiero decir algo. Sí, cómo no. Adelante, hermana. Sabe que hoy estaba haciendo un trabajo de la iglesia y justamente cuando entré estaba hablando de lo que era el agradecimiento. Entonces, exactamente lo mismo dije en la casa donde estábamos. Amén. Y le puse el ejemplo de los días leprosos. Uno solo se devolvió de la gracia. Ujú. Entonces le decía a la persona, a los dueños de la casa, lo que era ser agradecido de Dios cuando tú recibes, y aunque no reciba, debe agradecer siempre. Ya recibió la Entonces, vida. como que digo yo, oye, pero ni que hubiera sido, fue una cosa increíble, me impactó tanto, porque justamente cuando entré estaba hablando de eso, y eso como que Amén. me llegó fuerte, pues yo, Dios mío, pero como tú me pones esto en el corazón para que yo lo dijera ya, y ahora yo lo vengo a escuchar aquí. Amén. Y la otra parte que de verdad que ahora me siento mejor porque entendí la muerte de mi mamá. Justamente Amén. eso mismo viví cuando ella falleció. Así Amén. mismo fue lo que fue el espíritu, cuando el espíritu salió de su cuerpo, que se quedó, que llegaron los paramédicos, querían entubarla, yo no, ella está muerta, yo no quiero que la entuben. Ya estaba muerta, yo sabía que había muerto ya. Entonces, Amén. eso mismo viví y de verdad que ahora me siento más tranquila. Amén. 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 Dios te bendiga, Esperanza. Amén. Dios les bendiga una vez más a todos. Yo, cuando Nazaret, bueno, cuando el Espíritu Santo a través de Nazaret comenzó la clase en esta tarde, y cuando Nazaret introdujo la clase, antes siquiera de leer la porción bíblica, nos hacía un hincapié en los primeros 2 versículos del capítulo. Si esos 2 versículos de este capítulo no se internalizan en nuestras vidas, de nada vale hablar de la resurrección. Amén. Así es. Porque si no hemos recibido el evangelio Así es. y lo hemos retenido, como nos enseñó Pablo, como gracias a Dios nos los está enseñando Nazaret en estos días, hemos creído en vano. Sí. Y si hemos creído en vano, no importa cómo nos pinten la resurrección y lo que sea, si no internalizamos el evangelio que se nos ha predicado y lo retenemos, de nada nos vale. Amén. En vano en nuestra vida. Dios me lo bendiga. Amén. 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 Bueno, no hay más nadie. Parece que Sí. Déjame hacerle una pregunta, Nazaret. Sí, cómo no. Ajá. Yo he escuchado a personas que dicen que se sueñan con personas que ya han partido a la eternidad. Entonces, mi pregunta es, creo que estoy clara, pero le pregunto de todas formas. Ya después que uno es espíritu, es decir, ya después que uno muere, jamás podrá tener contacto con nosotros aquí en la tierra. ¿Cierto, Nazaret? Sí, así es. Hasta el día de hoy lo que sabe espiritualmente es eso. Lo que pasa es que el cerebro humano es una máquina de producción. Dependiendo de lo que está llena, así mismo actúa. Ahora, el Señor puede usar los sueños para darnos revelaciones. Y para que entendamos las revelaciones en los sueños, usa justamente lo que está guardado en nuestro cerebro, las personas, los paisajes, todo lo que tenemos guardado en el cerebro. Ese es nuestro disco duro. Lo usa para que lo entendamos. De acuerdo. Sí. Ok. ¿Quién más? Bueno, creo que ha sido una tarde muy fructífera para la gloria del Señor.
Yo mismo me siento edificado con lo que he ido predicando, también me estaba edificando a mí mismo. El Señor tiene control de todo esto. En la próxima clase terminamos con el capítulo 16, que es el final de 1 de Corintios. Y espero que los hermanos tengan el entusiasmo de seguir participando y buscar participantes, porque si los recibimos, tenemos también que pasarlo, porque esto es justamente como una carrera de suplantación. O sea, primero tú, después yo, pero todos vamos juntos. Lo que yo tengo que darlo. Y dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. A ver si alguien nos lleva en oración, por favor. Doctor, le quería decir algo. Sí. Está bien que no haya mucha asistencia, pero yo creo, por lo pronto, por parte mía, hay 20 o 25 personas que reciben la clase toda la semana. Amén, amén, amén. Eso es lo que es el papel de cristiano, es dar lo que por gracia ha recibido. Y darlo por gracia. Okay, Eso es amén. eso. Amén. Amén. Sí. Déjame orar. Vamos arriba, amén. Oremos, amantísimo Padre, te Santo damos las Dios, gracias bendito seas. inmensamente en esta noche. Oh, Gracias gloria por al usar Señor. tu Santo Espíritu a través del hermano Nazaret. Gracias. Le damos gracias a Dios por cada persona que saca de su tiempo para participar, para exponer sus opiniones, para preguntar, y a Nazaret por contestarnos con sabiduría de lo alto. En cada una de nuestras dudas, en cada una de las cosas, Señor, que no entendemos quizás perfectamente. Gracias les damos, Señor, porque usted es bueno y porque grande y para siempre es su misericordia. Bendíganos, Señor, y siga usando a Nazaret y ayúdenos, Señor, a poner en práctica cada una de esas enseñanzas. A transmitírsela a los que también adolecen, Señor, de esos conocimientos. Gracias le damos por esta tarde. Gracias por cada uno que pone de su tiempo para que esta clase sean llevada a cabo. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos y guárdanos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Y amén. Dios se le bendiga a todos y todas. Bendiciones, cielo a todos. Pero sí, varones. Buenas noches. Amén, hermano. Buenas noches. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Amén. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió. Cristo quiere que subamos más, que subamos más. Subiendo y bajando, nunca llegaremos, subamos, subamos, mirando a Cristo, llegaremos al fin. La luz del Evangelio yo la quiero ver brillar, ver brillar, ver brillar, ver brillar. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Amén. Ojos de fuego con rostro de sol. Abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino. Poderoso. Dios les bendiga.